Gracias, como siempre, por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Tendremos tres temas que van a ser muy valiosos, pero además ilustrativos. Hablaremos con Henry Oporto, un conocido intelectual boliviano, quien ha coordinado un estudio sobre el capital corrosivo y los retos de la buena gobernanza. También, algo que está llamando mucho la atención en el contexto latinoamericano, la crisis de Colombia. Nos contactaremos con Rafael Nieto, un abogado, columnista y político colombiano que nos compartirá sus criterios sobre las causas y las consecuencias de todos estos conflictos. Y finalizaremos con un tema que es muy valioso para la gestión empresarial. Hablaremos con Aldana Fernández de Córdoba, quien es una psicóloga especializada en la gestión de recursos humanos y que nos contará sobre el trabajo que están realizando con la franquicia internacional Great Place to Work. Muchas gracias por estar acompañándonos y como siempre le vamos a pedir que nos envíen todas sus sugerencias, comentarios mediante las redes sociales para que sigamos enriqueciendo el contenido de este programa. Gracias. Gracias por seguirnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar con Henry Oporto, un conocido sociólogo, investigador y ensayista boliviano, quien ha coordinado un trabajo de la Fundación Milenio, uno de los centros de estudio más conocidos de Bolivia, pero además muy reconocido a nivel internacional por la seriedad de sus investigaciones. Y han publicado un libro sobre el capital corrosivo y los retos de la buena gobernanza. Estimado Henry, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a contarnos sobre los resultados de esta investigación. Bueno, yo aprecio de veras la oportunidad de estar de frente con Óscar Ortiz y tener además la oportunidad de conversar temas relacionados con la presentación de nuestro libro. Henry, para comenzar y a quienes nos siguen por las redes sociales, explicarles ¿cuál es el concepto de capital corrosivo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, cuando hablamos de capital corrosivo, aludimos a un tipo de negocios que se basan en malas prácticas empresariales, en contratos de préstamos que son cuestionables por su origen, por la forma como se han tramitado, pero también en ciertas inversiones empresariales que resultan disfuncionales, ¿no? Y que tienen en conjunto efectos que parecen ser dañinos para la institucionalidad del país, para el orden de legalidad, para el Estado de Derecho y incluso para la ética pública que debería presidir las relaciones del Estado con los agentes privados, sobre todo si se tratan de proveedores de bienes y servicios en contrataciones estatales. Y según la investigación que ustedes han realizado, ¿cuál ha sido nuestra experiencia como país, como Bolivia? ¿Hemos tenido el ingreso de capital corrosivo? Hemos tenido porque en muchos casos estos capitales han estado asociados a regímenes autoritarios de países como China, Rusia, Venezuela, sobre todo en la primera etapa de Chávez, ¿no? Y estos capitales que han fluido por la vía de créditos, muy pocos como inversión directa y sobre todo como contrataciones que ha realizado el Estado con empresas procedentes de estos países, ¿no? Han tenido efectos hasta cierto punto tóxicos para una vida económica y política, digamos, sana y que pueda ser rescatable por sus efectos de largo plazo en función del desarrollo nacional. ¿Y cuáles han sido las consecuencias en Bolivia del ingreso de este capital corrosivo? ¿Qué impacto tiene este capital que, como su nombre indica, obviamente afecta negativamente al país y sobre todo si nos referimos a nuestra institucionalidad democrática y económica? Yo diría que una conclusión importante a la que hemos arribado en nuestra investigación es constatar que Bolivia parece ser un país particularmente vulnerable para negocios del tipo de capital corrosivo, ¿no? Y esto hemos podido evidenciar analizando muchos casos concretos, hemos documentado toda la información con la que hemos trabajado y allí se puede ver con cierta claridad
que hay un tipo de presencia empresarial, sobre todo de empresas que hacen contratos con el Estado, pero también créditos gubernamentales que han venido a Bolivia, sobre todo en los 14 años bajo el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que han sido hasta cierto punto disfuncionales, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de flujos financieros, ¿no?, parecen haber aprovechado las debilidades justamente del sistema institucional boliviano. ¿A qué me refiero? A que de un tiempo a esta parte, como sabemos, se ha vaciado el Estado de Derecho, ¿no? El orden de legalidad que debía regir las actividades, debía regir los actos del sector público, se ha ido diluyendo progresivamente, ¿no? Se han desvanecido también los mecanismos de control, de fiscalización, no ha habido transparencia en la gestión pública, la ciudadanía ha tenido muy pocas oportunidades de ejercitar un rol de vigilancia ciudadana. Entonces, da la impresión de que en ese contexto tan permisivo es donde precisamente han aflorado negocios, ¿no?, que son cuestionables por sus consecuencias, y voy a nombrar simplemente tres. En primer lugar, creo que es evidente que varias obras que se han ejecutado en el país, ¿no?, han sido una manera de derrochar dineros del Estado. O sea, ha habido mucho dispendio, mucho derroche en proyectos estatales, en la construcción de obras públicas, plantas industriales, en fin, en las que no han habido resultados que justifiquen esas inversiones, ¿no? En segundo lugar, porque además muchas de estas obras se han financiado con créditos internacionales o de gobiernos extranjeros, ¿no?, que han sido tramitados de forma dudosa, sin transparencia, y que finalmente no han mostrado resultados que justificaran esa inversión, ¿no? Y en tercer lugar, porque además todo esto parece haber erosionado mucho más la ya endeble y frágil institucionalidad del país. Yo creo que estos son efectos, son consecuencias que nos muestran que justamente pueden haber inversiones, pueden haber financiamientos, ¿no?, que muchas veces en el país los recibimos con aplausos, pero que pueden tener con resultados contraproducentes para un desarrollo económico genuino, sostenido, pero también para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Henry, mencionaba inversiones. Ahora, revisando la investigación y el libro que ustedes publicaron, mencionan y destacan que en realidad Bolivia no recibió muchas inversiones de capital corrosivo, sino más bien créditos. O sea, y en realidad la mayor parte de todos esos contratos que se hicieron, que se cuestionan en la investigación, se han hecho con recursos bolivianos. ¿Cuál crees que es la diferencia con relación a lo que pasó en otros países? Bueno, y esto me lleva además a explicar el por qué dentro de nuestra investigación el caso chino ha sido un tema de particular interés, ¿no? Ocurre que, como todos sabemos, de un tiempo a esta parte, China ha proyectado una influencia muy grande sobre la economía latinoamericana, ¿no? Da la impresión de que China está de alguna manera llenando el vacío que ha dejado el retroceso, el repliegue, ¿no?, de la influencia norteamericana y en menor medida europea, ¿no? Ahora, esta presencia, esta incursión china en la economía latinoamericana tiene matices importantes, ¿no? En el caso de los países vecinos, hablamos de Perú, Chile, Argentina, Brasil, incluso Uruguay, ahí sí se observan inversiones importantes, ¿no? En la minería peruana, por ejemplo, alrededor del 25% son inversiones chinas. Eso no ha ocurrido en el caso boliviano, probablemente porque Bolivia no es un país atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Han llegado empresas de muy segundo orden y casi todas vinculadas a contrataciones con el Estado. Entonces, la modalidad en la que el capital corrosivo se ha expresado en Bolivia ha sido primordialmente a través de contratos con el Estado para la ejecución de obras públicas. El financiamiento, en parte, para estos contratos ha provenido de créditos chinos, ¿no?, de los créditos de bancos estatales chinos. Y una particularidad es que estos créditos además han venido atados, han venido condicionados a la contratación de empresas estatales o privadas chinas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en nuestro trabajo hemos identificado al menos 28 empresas chinas
que han hecho operaciones, que han hecho contrataciones de distinto orden con el Estado. El monto que el Estado ha pagado en estas operaciones no es poca cosa, estamos hablando de 6.000 millones de dólares entre los años 2009 y 2018. Ese es un equivalente al 14% del PIB, ¿no? Pero además lo cuestionable es la modalidad en la que se han adjudicado estos contratos, ¿no? Muy pocos han sido por licitación pública. Esos casos se han dado sobre todo cuando el financiador era un organismo internacional como el BID, como la CAF, que son más estrictos en sus reglas, ¿no? Se rigen a parámetros internacionales. Pero la mayor parte de los contratos de empresas chinas se han dado por la modalidad de invitación directa, ¿no? O por excepción, y con recursos de los créditos chinos, ¿no? Pero también en muchos casos con dineros del Tesoro General de la Nación, del Banco Central de Bolivia, es decir, recursos bolivianos que también han ido a financiar las contrataciones de estas empresas. Y esos contratos en general o mayormente hemos observado que han estado plagados de irregularidades, ¿no? Obras deficientemente ejecutadas, casi nunca se han cumplido los plazos, han habido sucesivos aumentos en los costos, muchas empresas se han adjudicado en la modalidad llave en mano, lo que permite un margen de discrecionalidad muy grande, en fin, y los propios contratos de préstamo, ¿no?, adolecen de vicios legales, ¿no?, y de una evidente falta de transparencia. Entonces, incluso esta ayuda china, ¿no?, nos parece que ejemplifica muy bien el concepto que manejamos como capital corrosivo, es decir, malas prácticas empresariales, negocios espurios, ¿no?, con efectos tóxicos sobre la institucionalidad, sobre la gestión y sobre la ética pública. Henry, y ahí me surge una consulta. El hecho que se cuestione los negocios, en este caso, por ejemplo, que se han realizado con lo que se denomina capital corrosivo, no significa que no se tenga relaciones económicas con algunos países que no son democráticos, pero que son grandes potencias, no solo mundiales, sino económicas, y son grandes mercados y pueden ser fuentes de inversiones también. ¿Cómo debiera ser entonces nuestro relacionamiento en materia de política exterior en lo que concierne a estos temas económicos con ellos? Bueno, yo creo que en nuestro trabajo, en la redacción que hemos hecho del documento, nos cuidamos bien de no dejar la impresión de que somos adversarios, enemigos de la inversión extranjera, ni siquiera de la China o de Rusia, ¿no?, que son países que se pueden cuestionar por el tipo de regímenes autoritarios que tienen, ¿no? Hoy en día, en un mundo globalizado donde hay tanta interconexión entre las economías del mundo, simplemente no sería realista prescindir de hacer comercio, hacer negocios, recibir inversiones de estos países, ¿no? De hecho, es lo que está haciendo todo el mundo, y para Bolivia también resulta una fuente potencial de recursos. Lo que cuestionamos es la manera como se ha verificado, cómo ha operado este tipo de cooperación, que lamentablemente ha estado muy marcada por una ideologización de la política exterior, ¿no? Es decir, el gobierno de Evo Morales ha optado por construir alianzas políticas con regímenes similares desde el punto de vista de su operación, de su conformación, ¿no?, básicamente autocrática, y además con un claro sesgo anti-norteamericano, anti-europeo, en fin, ¿no? Entonces eso ha llevado a privilegiar los negocios, ¿no?, financieros y comerciales con estos países, ¿no? Y los resultados son estos que encontramos, ¿no? Pero esto no significa en absoluto que el país hacia adelante debería prescindir de una relación sana en otros términos, y para ello nos parece fundamental mejorar las condiciones de gobernabilidad o de gobernanza, que es el otro concepto que intentamos desarrollar en este trabajo. Ahí me gustaría, porque lamentablemente en Bolivia el concepto de la gobernanza, que es tan valioso y tan utilizado en otros países, se lo discute muy poco, que nos explique cuál es el concepto de gobernanza y cuál sería entonces la hoja de ruta, por así decir, de cambios, de reformas, de modernización de nuestro marco legal e institucional que debiéramos encarar para evitar este tipo de problemas como los que puede causar el capital corrosivo. Bueno, empiezo entonces por explicar el sentido en que utilizamos el término de gobernanza, ¿no? Lo hacemos para aludir a la capacidad de un Estado,
de diseñar, de producir, de ejecutar políticas, estrategias de desarrollo, programas, proyectos de inversión pública, que además deberían producir resultados que sean socialmente legítimos. Esta capacidad estatal, ¿no?, de hacer una buena gestión pública, de trabajar con buenos proyectos y herramientas de gestión pública, deberían servir para resolver los problemas de la gente y resolver las necesidades del país, ¿no? En otras palabras, un país con buena gobernanza es un país que tiene una buena calidad de gobierno. Por lo tanto, podemos hacer un símil, podríamos decir que son prácticamente sinónimos, gobernanza con calidad de gobierno. Y lamentablemente esto es lo que se ha deteriorado pues enormemente en los años del régimen del MAS en Bolivia, ¿no? Como bien sabemos, ¿no?, uno de los efectos del régimen instaurado por Evo Morales, por su partido, ha sido una progresiva desestructuración de las instituciones, ¿no? Prácticamente se ha vaciado el Estado de Derecho, ¿no? Se ha difuminado la separación de poderes, el sistema judicial ha quedado totalmente sometido al poder político. Ha habido una mediocrización general en el sector público, en la administración pública. La mayor parte de los funcionarios, incluso de las altas autoridades, como bien sabemos, ¿no?, son personas improvisadas en esos cargos, no responden a méritos profesionales, a méritos de la experiencia en el mundo de la academia o en el mundo empresarial, en otros terrenos que avalaran por ellos, ¿no? Más bien lo que hemos tenido es un Estado, y esta es la paradoja del Estado plurinacional, ¿no? Se vendió la idea de que el Estado plurinacional implicaba fortalecer el Estado, pero los resultados nos están mostrando más bien que ha ocurrido lo contrario, más bien se ha debilitado la capacidad del Estado, ¿no? Y eso en gran medida se debe al hecho de que el Estado pues, ha sido capturado, las instituciones estatales han sido capturadas, ¿no?, por determinados grupos de poder. Ha habido una corporativización del sistema estatal. Por eso es que las políticas, hay muy pocas políticas públicas, o sea, dignas de ese nombre, ¿verdad? La mayor parte son acciones improvisadas de corto plazo que responden no tanto al interés general como al interés de determinados sectores, grupos de poder, grupos de influencia, en fin. Entonces, todo esto ha deteriorado enormemente la capacidad estatal, la capacidad de conducir adecuadamente la gestión gubernamental, y ese pensamos que es el caldo de cultivo para el capital corrosivo. Por lo tanto, si queremos poner freno al capital corrosivo, queremos amortiguar, minimizar sus efectos, esto pasa por fortalecer las condiciones de gobernanza en el país, es decir, por mejorar la calidad de gobierno. Y para ello, en nuestro trabajo estamos haciendo algunas recomendaciones muy concretas, ¿no?, que van en línea con la necesidad de una reforma legal y administrativa en el Estado. Henry, estamos en un espacio digital y quienes nos ven por las redes sociales seguramente se estarán preguntando si es posible acceder de forma digital a este estudio o cómo se puede conocer la investigación. Sí, efectivamente, en la página web de la Fundación Milenio está el libro en PDF y cualquier persona puede descargarse, ¿no? Además, tenemos la grabación del acto de presentación que hicimos con comentarios de 3 destacados analistas que dan también una visión interesante, ¿no?, por supuesto crítica, del contenido de este trabajo. Y hay además aportes sobre la agenda de reformas que estamos proponiendo y que apuntan sobre todo a ver si podemos cerrar las compuertas, los resquicios, ¿no?, los quiebres, que es por donde se cuela el capital corrosivo. Pero si estas reformas son apropiadas para ello, también deberían serlo para mejorar el clima de negocios del país, el clima de inversión. Porque está claro que para contrarrestar el capital corrosivo necesitamos generar condiciones para que venga lo que podríamos llamar el capital constructivo. Es decir, la buena inversión extranjera, aquella que puede traernos tecnología, que puede traernos alta gerencia, que puede abrirnos mercados, ¿no es cierto?, que puede mejorar la calidad de nuestros recursos humanos, porque ese es el tipo de inversión que Bolivia necesita. Y ojalá pudiéramos avanzar en esa dirección. En otras palabras, si queremos menos capital corrosivo, tenemos que promover la buena inversión y eso pasa por mejorar el clima de inversiones en Bolivia.
Henry, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo, por la investigación, por enriquecer el debate público boliviano y por todos los trabajos que realiza la Fundación Milenio. Y gracias, obviamente, por haber aceptado nuestra invitación de participar en este espacio digital. Bueno, el agradecido soy yo, Oscar. Gracias. Esta es una investigación fundamental si queremos avanzar en el país hacia una institucionalización del marco con el cual se reciben las inversiones, se reciben los créditos y se invierten estos recursos que llegan del exterior al país, generalmente para obras de inversión pública. Lamentablemente, durante los últimos años hemos sufrido un proceso de desinstitucionalización. Entre otras cosas, por ejemplo, se dejaron las licitaciones públicas que seguramente tenían deficiencias, pero daban mayores grados de publicidad, transparencia y competencia con relación a las compras estatales por prácticamente las compras directas como regla general. Ahí perdemos todo. Pierde el país, pierden los ciudadanos, pierden las futuras generaciones, porque esos recursos públicos se van dilapidando en proyectos que no tienen las condiciones de transparencia y generalmente tampoco son bien ejecutados, y además de ello nos quedan deudas que pagaremos las actuales y las futuras generaciones. Recomiendo realmente leer este trabajo en la página web de la Fundación Milenio, que a mí personalmente me pareció una contribución muy valiosa al debate público sobre el marco institucional de la gestión de los recursos públicos. Gracias por estar acompañándonos en este espacio digital. Gracias por continuar acompañándonos en este episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Hay algo que está sucediendo en un país hermano que ha provocado honda preocupación, que son una serie de protestas que han generado mucha violencia y que están, creo yo, amenazando la estabilidad democrática de Colombia. Vamos a conversar con Rafael Nieto, un muy conocido abogado, columnista y político colombiano, una de las personas, uno de los protagonistas del debate público en este hermano país. Estimado Rafael, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Oscar, un saludo afectuoso para ustedes, a todos allá en Bolivia. Gracias, Rafael. Rafael, ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia? Se iniciaron unas protestas contra un proyecto de reforma tributaria. Eso ha provocado, creo yo, mucha violencia. ¿Esto es simplemente la expresión de un malestar económico o social o es algo más profundo? Oscar, lo primero que hay que decir es que el gobierno se equivocó en la oportunidad para presentar este borrador de reforma tributaria, por mucho que estaba centrado en los aspectos más sociales, en la política pública, entre ellos generar un programa de renta básica para más de 3 millones de familias y permitir el acceso gratuito a la universidad por parte de los estratos más desfavorecidos. Pedirle a una ciudadanía y a unos micro y medianos empresarios que después de que empiezan a sacar cabeza tras el palazo recibido con ocasión de la pandemia, que paguen más impuestos es ciertamente equivocado, de manera que la izquierda aprovechó esa coyuntura de malestar ciudadano para invitar a un paro nacional. Hasta ahí creo todos de acuerdo. Yo me había opuesto sistemáticamente a esa propuesta, me parecía que la reforma que quería el gobierno era inoportuna y era inconveniente, pero hay que decir que el gobierno retiró el borrador de reforma, que igual tenía que discutirse en el Congreso de la República, y el ministro de Hacienda renunció. Y sin embargo, a pesar de ello, se han mantenido paros en distintos puntos de la geografía nacional, con énfasis especial en el suroccidente de Colombia, sobre el Pacífico, en un departamento que se llama el Valle del Cauca y en la tercera ciudad del país que se llama Cali. Ahí ha habido bloqueos, vandalismos, delincuencia organizada y además los indígenas de un departamento vecino del Cauca han subido al Valle y a Cali y han participado en los bloqueos,
generando un enorme malestar en muchos sectores de la ciudad. La ciudad ha estado sitiada, aislada del resto del departamento y del resto del país, con desabastecimiento de alimentos, con desabastecimiento de insumos médicos, lo que es un problema en mitad de esta pandemia, y además con serios problemas de abastecimiento de gasolina y con enfrentamientos entre una ciudadanía que se siente impotente y está inerme, y aquellos que se han dedicado a generar estos bloqueos, incluyendo esta guardia indígena que ha subido desde el Cauca hasta la capital del Valle. Rafael, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ha declarado que sus servicios de inteligencia han encontrado evidencia de que en las protestas que se están realizando en Colombia habría injerencia de Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela. ¿Usted comparte esta apreciación de que hay esta injerencia externa? Oscar, yo no conozco los informes de inteligencia que tiene Lenín Moreno en su mano, las pruebas que aduce tener para afirmar lo que ha dicho, pero yo no tengo la menor duda de que hay un eje, La Habana, Caracas, más los grupos insurgentes colombianos que trabajan en la desestabilización del gobierno del presidente Duque y que operan de manera conjunta y coordinada en Colombia. No en una ocasión, sino en varias. El gobierno colombiano ha capturado a oficiales de inteligencia venezolanos y los ha deportado. Y acaba de tomar una decisión en la misma dirección con un primer secretario de la Embajada de Cuba en Colombia, a quien por incumplimiento de las obligaciones de la Convención de Viena, es decir, porque estaba espiando, también le ha negado el beneplácito a su permanencia en el país y lo ha expulsado de Colombia. Ese eje, Caracas-La Habana, Oscar, no hay duda, opera en Colombia, y no me extrañaría, por tanto, que Lenín Moreno efectivamente tenga pruebas adicionales para confirmarlo. ¿Han habido protestas en otros países, como sucedió en Chile con unas tarifas del metro, o también en años anteriores en el Perú y el Ecuador, que quizás iniciándose con temas menores que incluso después fueron retirados, continuaron lo que parece ser ya una estrategia desestabilizadora? Desde la perspectiva que usted tiene desde Colombia, ¿considera que hay fuerzas políticas que están, por así decir, coordinando este tipo de esfuerzos desestabilizadores de las democracias en Sudamérica? No tengo duda de eso, Oscar. Aquí el procedimiento es fundamentalmente igual. Buscan cualquier excusa para iniciar un movimiento de paro y de protestas. Retirada la excusa, sin embargo, permanecen en las calles, generan violencia contra establecimientos comerciales, pequeños comercios, establecimientos bancarios, empresas, y bloquean distintas partes de las ciudades o de las carreteras principales del país. En Chile terminaron además afectando el sistema eléctrico nacional y el sistema de celulares de comunicación móvil. En Colombia todavía no han llegado a ese punto, pero sin duda el procedimiento es igual, la mecánica es la misma, y detrás de ello hay organizaciones de izquierda radical, marxistas, leninistas, que encuentran en esta forma nueva de revolución un mecanismo muy efectivo para desestabilizar la calle y para erosionar la gobernabilidad. Y efectivamente, con mucha frecuencia lo consiguen. Colombia tiene ya hoy más de 10 días con estos disturbios, en principio, repito, focalizados en el suroccidente del país, pero con el peligro de que se extiendan a otros lugares. Yo entiendo que lo que está pasando en Cali y en el suroccidente es un laboratorio, y hay que mirar con muchísima precaución lo que pueda venir hacia adelante. ¿Quiénes están detrás? Lo repito, las organizaciones de izquierda radical. Es lo que algún analista chileno denomina la revolución molecular disipada, que es un sistema de atomización a lo largo y a lo ancho del territorio, con múltiples bloqueos y ataques sistemáticos a las unidades de policía y a distintos puntos de infraestructura, que va agotando a las fuerzas policiales del gobierno y hace muy difícil la respuesta, y que mientras tanto erosiona profundamente la gobernabilidad. Mencionaba, Rafael, a la policía, y ha habido distintas declaraciones de organismos multilaterales, también de distintas ONGs, que han acusado a que ha habido, por así decir, una represión
un exceso de la fuerza, con exceso de la fuerza contra las manifestaciones. Me gustaría conocer cuál es su percepción sobre la respuesta del gobierno y de las fuerzas de seguridad en la búsqueda de mantener el orden. Oscar, es probable que haya habido algún exceso cometido por algún policía en términos individuales. No me puedo aportar de tal realidad. Pero lo que es verdad es que las manifestaciones en Colombia están lejos de ser pacíficas, han sido manifestaciones violentas, hay cerca de 800 policías que han resultado lesionados y heridos en estas protestas y en estas manifestaciones. Hay incluso un capitán de la policía que fue asesinado por unos manifestantes cuando vieron que los estaba grabando en unos actos vandálicos, de manera que primero, repito, hay que entender que estas no son manifestaciones pacíficas, que estas manifestaciones son violentas, excepto las del primer día del paro, repito. Después de ahí lo que hemos tenido es vandalismo, delincuencia y bloqueos violentos en las ciudades y en algunas carreteras principales, ataques sistemáticos a la policía. Uno no le puede pedir a la policía que no se defienda y es probable que en esa defensa haya habido algún exceso, no me aparto de ello. La otra parte de la realidad, Oscar, y hay que decirlo con todas las letras, es que desafortunadamente el grueso de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de los organismos internacionales en la materia son tuertos. Es decir, solamente ven por el ojo izquierdo y no ven nada más. Y eso, sin duda, genera una distorsión en el análisis que hace profundo daño. Y claro, hay una estrategia también coordinada para ir erosionando la imagen y la reputación de la fuerza pública y de paso la del gobierno para además terminar de maniatarlos y permitir que la acción sistemática de bloqueos, vandalismo o delincuencia tenga más posibilidades de desarrollo porque la policía se niega a responder frente al temor de ser acusada nacional e internacionalmente de violaciones de derechos humanos. Gracias, Rafael. Y desde su perspectiva, ¿cuál debiera ser el camino a seguir por el gobierno del presidente Duque para superar esta difícil situación? Entiendo que hay un diálogo nacional en curso. ¿Cree que eso va a funcionar? ¿Qué debieran hacer? Yo creo que el diálogo con aquellos que están dentro de la democracia y el Estado de Derecho, Oscar, es siempre bienvenido. Las democracias contemporáneas no son solamente democracias representativas, sino que además son democracias participativas y para permitir que la ciudadanía participe activamente, los diálogos son un canal que es positivo, pero hay que hacer varias advertencias. El diálogo no puede hacerse con aquellos que han acudido a las vías de hecho o a la violencia, porque cuando el diálogo se establece con los violentos y con quienes han roto el Estado de Derecho y la ley, se da primero un mensaje de impunidad y segundo se invita a la repetición de esas conductas violatorias de la ley y esas conductas violentas. Y por el otro lado, lo que se requiere y es indispensable en paralelo con el diálogo es que la fuerza pública opere de manera muy contundente contra los vándalos, contra los delincuentes, contra quienes acuden a las vías de hecho con los bloqueos y que atacan finalmente a los ciudadanos. Cali es una ciudad hoy que ha estado secuestrada por estos últimos 10 días, que ha estado bajo sitio de quienes dicen ser manifestantes pacíficos, pero que en realidad le imponen una percepción política de ellos mismos, que son una minoría, a las inmensas mayorías silenciosas y trabajadoras que tiene el país. De manera que el diálogo es posible, incluso puede ser deseable, pero al mismo tiempo es indispensable que la fuerza pública actúe con toda contundencia, investigue, reprima y judicialice a quien corresponda por violar la ley, por cometer delitos, y en eso no debe haber ningún tipo de contemplación. Finalmente, los estados modernos nacen por la necesidad que tienen los ciudadanos de que haya un cuerpo policial, Oscar, que cumpla la tarea de proporcionar la seguridad, la protección de la vida, la libertad, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. No se le puede negar a la fuerza policial el cumplimiento de esa tarea porque al final eso supone simplemente que el Estado se ha fallido. De manera que se requiere diálogo, sí, pero también muchísima mano fuerte, autoridad y orden y una actuación de la policía muy contundente contra los violentos y contra quienes violan la ley, por supuesto en el marco del respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Rafael, le agradezco muchísimo por darnos este espacio de tiempo en unos momentos tan difíciles como lo que está viviendo su país en las actuales circunstancias y espero que se pueda
superar este escenario de conflicto y violencia y la democracia colombiana fortalecerse y encaminarse hacia el futuro. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto estar de frente con Óscar Ortiz. Gracias, Rafael. Lo que está sucediendo en Colombia es muy grave y preocupante, porque se utiliza un tema con el cual cualquier ciudadano o movimiento ciudadano tiene todo el derecho de expresar su desacuerdo, como puede ser el de una reforma tributaria, pero se degeneran las protestas en violencia, en saqueo, en agresiones, tanto a los ciudadanos que no son parte del conflicto como a las fuerzas policiales, y obviamente eso ya constituye un atentado contra la estabilidad democrática. Realmente creo que hay aquí mucho que ver, mucho que aprender y mucho que observar, porque no es la primera vez que este tipo de malestar económico y social es aprovechado por distintas organizaciones políticas que están relacionadas con el llamado movimiento del socialismo del siglo XXI para buscar desestabilizar a gobiernos democráticos. Esperemos que tanto Colombia como su pueblo puedan superar esta nueva prueba a su democracia y a su paz social y fortalecerse en las convicciones de un país que durante muchas décadas ha sido ejemplo de continuidad democrática y de Estado de Derecho. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Continuamos con este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre gestión de recursos humanos en tiempos de pandemia, un tema de gran actualidad para la administración de las empresas y de la economía en su conjunto. Tenemos como invitada a Aldana Fernández de Córdoba, quien es formada en psicología y tiene una maestría en administración de empresas, más de 20 años de experiencia y representa en nuestro país a la franquicia internacional Great Place to Work. Aldana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. Feliz de estar en este espacio. Aldana, para iniciar me gustaría que nos explique cómo apoya los profesionales en psicología organizacional la gestión de las empresas. Bueno, el psicólogo es clave en las organizaciones. Tiene una profesión, es una profesión bastante amplia. Desde ese sentido, nosotros conocemos muy bien la conducta humana, indagamos acerca de cómo son las personas, cómo reaccionan. Somos expertos en hacer preguntas también, Óscar. Creo que justamente de eso se trata la psicología, en poder hacer preguntas que ayuden al ser humano a descubrirse, a ver qué hay en su interior para ser mejores. Y desde ese lugar creo que la psicología va apoyando a todos los líderes en su crecimiento. Por lo tanto, el psicólogo es un apoyo crucial para aquel líder que hace negocio, para aquel trabajador que desea crecer en la organización. Además, apoya todos los procesos comunicacionales, sabiendo qué y cómo decir. Ayuda a desarrollar la empatía. Es una persona, generalmente el psicólogo, que busca el servicio, que busca aportar, y desde ese rol creo que es fundamental tener un psicólogo en la organización. Por otro lado, nosotros también estudiamos los test que tanto se analizan dentro, por ejemplo, para una selección de personal. Nos gusta también la data, el estudio, la investigación, y desde ahí el conocer cómo está compuesta la organización, cuáles son las características de la empresa, la cultura, su clima, qué hace que la organización sea distinta una a la otra. Por lo tanto, creo que tenemos muchísimo ahí para aportar. Y desde esa formación y esa experiencia, para quienes nos siguen en las redes sociales, ¿podrías explicarnos por qué es fundamental tener un buen clima laboral y cómo esto se traduce en los resultados concretos de la empresa, de sus actividades, de su gestión? El clima organizacional es clave, Óscar, para cualquier organización, porque de él depende el índice de compromiso del trabajador,
el orgullo que siente por pertenecer a esa empresa. En aquellos lugares donde existe un excelente ambiente laboral, hay menos rotación dentro de la organización. Las personas están altamente comprometidas y lo demuestran día a día a través de lo que hacen. Quieren brindar lo mejor de sí a la empresa, aportan con ideas, se sienten parte de la organización y con todo esto es que la organización suma, porque ¿quién no quiere tener personas comprometidas que dan lo mejor, que aportan con ideas, que se involucran en el trabajo, que no hacen porque es una obligación hacerlo, sino que más bien lo que quieren es contribuir con su talento, con sus habilidades en la empresa? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando analizamos los ambientes laborales? Que a mayor clima, mejores resultados de negocio. Hay una relación directa. Por ejemplo, en el caso de un estudio de un banco, una financiera, este dato me parece muy importante, ellos analizan cada año cómo están sus sucursales en cuanto al clima organizacional. ¿Y qué se dan cuenta, Oscar? Que cuando aumenta el resultado de clima organizacional, la percepción de la calidad de atención al cliente mejora en esa sucursal. Es directamente proporcional también el buen clima al cómo este lugar atiende a un cliente externo. Entonces, cuando hablamos realmente de ambiente laboral, estamos diciendo, vamos impactando el negocio, no solo al trabajador, que obviamente aumenta su sentido de orgullo y pertenencia a la organización, sino también al cliente, al inversionista y a la comunidad en general. Vivimos épocas de pandemia y es algo que ha impactado nuestra vida y nuestras actividades. ¿Cómo gestionar el clima laboral en una situación tan compleja como la que y desconocida, sin precedentes por lo menos para nuestras generaciones, como la que nos ha planteado la pandemia del COVID-19? Un gran desafío, un reto para toda organización, sostener y mantener buenos ambientes laborales en tiempo de pandemia, sobre todo cuando ha habido tanto distanciamiento, hemos tenido que migrar al teletrabajo, a sistemas híbridos, donde de repente el día a día antes de vernos, de coordinar todo el trabajo y ahora no es posible. ¿Qué han hecho las organizaciones? Transformarse, no dejar de hacer las buenas prácticas que hacían. Por ejemplo, si festejaban los cumpleaños, lo han hecho de manera virtual. Si tenían que hacer un reconocimiento a alguien, le han extendido el reconocimiento a través de la virtualidad o le han hecho llegar el reconocimiento a la casa. Pero el gran desafío ha sido reinventarnos, adecuarnos, seguir haciendo las buenas prácticas, pero de una manera distinta, más creativa. Las organizaciones han sido de verdad que ingeniosos en la forma en cómo cuidar a la gente, incluso en estas situaciones. Hemos visto cómo se han ideado maneras de ayudarlos con temas de alimentación, del cuidado de los hijos, de la telemedicina, del psicólogo hasta incluso en línea para atender casos de estrés laboral o de depresión del colaborador. Así que el gran desafío de las empresas ha sido reinventarse, adecuarse y seguir impactando en la gente para que ellos sigan sintiendo que a pesar de cualquier distancia, siguen sintiéndose cerca y estando juntos, a pesar de toda esta distancia que podemos tener, ¿no? Aldana, representas en Bolivia a Great Place to Work y se escucha cada vez más de esta organización en los ambientes económicos, en los ambientes empresariales. ¿Podrías explicarles a quienes nos están viendo mediante las redes sociales cuáles son los fines de esta entidad y qué servicios presta? Claro que sí. Great Place to Work es una firma global, es la autoridad global más grande en temas de clima y cultura. Son 30 años que llevamos en el mundo analizando y estudiando los ambientes de trabajo. Nos encanta poder brindarle datos e información a las organizaciones para poder gestionar y tomar decisiones que sean acertadas. Hoy utilizamos una tecnología de punta, tenemos una plataforma que permite hacer toda la evaluación de clima y de cultura al instante, tener los resultados al momento y poder hacer cualquier cruce de información para que a partir de esa información la empresa tome decisiones que sean al momento y los más acertadas posible. Creo que hoy tenemos que tratar de fallar lo menos posible en esas decisiones.
Son más de 10.000 organizaciones que se evalúan en el mundo cada año. Son más de 100 millones también de personas que se miden, que se han medido a través de nuestra herramienta en 97 países. Oscar, es una organización grande. ¿Qué buscamos nosotros? Nuestro gran anhelo es construir un mundo mejor, aportando a las organizaciones y ayudando a las empresas a transformarse en grandes lugares para trabajar. Creemos que ese es nuestro aporte significativo a la sociedad, contagiar e inspirar a más empresas para que tengan la información al momento, al instante, y puedan impactar en su gente, y su gente al mismo tiempo impacten en clientes, en su familia, y esto sea algo que multiplique y dé buenos frutos en la sociedad. En Bolivia han venido presentando un índice, entiendo que anual, que mide justamente el clima laboral. Me gustaría que nos des más detalle qué mide este índice y cuáles son los principales resultados que han encontrado en el trabajo realizado en nuestro país. Bien. En nuestro país ha habido un gran avance, Oscar, en temas de trabajo con la gente, en temas de enfoque hacia las personas y su desarrollo. Antes teníamos en el área de recursos humanos planilleros, ¿no? Personas que hacían los contratos, pagaban el salario, pero de hace algunos años atrás, pues ya estamos entendiendo que necesitamos desarrollar a nuestra gente, darles mejores condiciones de trabajo. Y para eso, ¿qué es lo que hemos visto en este tiempo? Es un enfoque distinto. Hoy el empresario sí cree en que es estratégico la función de recursos humanos, el desarrollo de personas. Hace 5 años atrás, y para darte ejemplo concreto, en nuestro ranking teníamos 4 empresas. Hoy son 19 las empresas que hemos premiado en marzo de este año. Eso significa que cada vez más le prestamos atención a esto que es tan importante, la gestión de clima, pero no solo eso, Oscar, sino que estamos desarrollando mejores prácticas enfocadas en la gente, porque nos estamos dando cuenta que eso es un negocio rentable, que poner a la gente primero es algo que necesita el empresario hacer para que su negocio funcione. Adicionalmente a eso, Oscar, hemos visto que también el índice de compromiso del colaborador ha crecido en el tiempo. A nosotros nos sorprendió el indicador justamente de esta premiación. El índice de estas 19 empresas que premiamos es de 91, es decir, 9 de cada 10 personas que trabajan en estas empresas están altamente comprometidas con esa organización. Y el indicador de clima organizacional también subió 2 puntos, es de 85, es un puntaje altísimo, el más alto que hemos tenido en todos estos años que hemos estado midiendo el clima. ¿Qué ha pasado? El colaborador ha valorado lo que el empresario le ha dado, ha valorado cómo han cuidado el empleo, cómo ha cuidado a su familia, sus condiciones de trabajo en casa, el acceso a la tecnología para que puedan continuar trabajando. Creo que estos indicadores son muy positivos, ¿no? Inclusive el índice de experiencia de innovación, que es el más bajo que tenemos en Bolivia, también ha crecido y ha crecido 3 puntos, lo cual ya es significativo. Incluso el de liderazgo, Oscar, también creció 3 puntos. Aldana, ¿y cómo ves el futuro? No el futuro lejano, sino los próximos 2, 3 años en los cuales obviamente la gran prioridad va a ser superar las consecuencias y el impacto de la pandemia. ¿Qué es lo que viene en el clima laboral, en las condiciones de empleo? Algo nos mencionaba en algunas de tus respuestas. ¿Cómo sostener el clima laboral, por ejemplo, en trabajo híbrido, una parte en la oficina, otra parte mediante teletrabajo? Creo que va a haber mucho seguramente que innovar para sostener el funcionamiento de las empresas, su eficiencia y al mismo tiempo darle el apoyo al equipo humano de cada organización. Sí, ahí importantísimo es los canales de comunicación.
que las empresas puedan elegir cuáles van a ser esos canales de comunicación, cuán frecuente va a ser la comunicación con el personal. Y te lo digo ¿por qué? Porque al inicio de la pandemia las empresas se dieron cuenta que no podían dejar de comunicarse aunque estén lejos, ¿no es verdad? Entonces comenzaron a ver que sí era posible reunir a todo el equipo y así lo que nunca hacían de reunir si tenían sucursales, reunir a todas las sucursales por un Zoom, ¿no es verdad? Lo comenzaron a hacer, que fueron dándose cuenta que la comunicación era fundamental para poder bajar la línea, establecer los nuevos cambios, recibir la información de cómo estaba la gente. Por lo tanto, la comunicación, te diría que hoy es uno de los ejes centrales, saber muy bien cómo lo vamos a seguir manejando, con qué frecuencia, en qué momento, cuándo no vamos a impactar o perjudicar al trabajador en casa. Por ejemplo, hay empresas que tienen establecido en el horario del almuerzo no colocarse en ninguna reunión, respetar los tiempos de casa. El gran desafío va a ser el tema de equilibrio, vida personal y laboral, porque eso también te digo que ha sido afectado. Nuestros indicadores nos muestran que en el caso, por ejemplo, de la mujer, tenemos 4 puntos de distancia en la percepción de equilibrio respecto a los hombres, ¿no? También el estrés laboral, específicamente en las mujeres, ha sido mayor en este tiempo de pandemia. Así que el otro gran desafío, además de la comunicación, es comenzar a evaluar este tema de equilibrio para que las personas dentro de casa también puedan tener los cortes sanos que son tan necesarios, ¿no? El otro punto importantísimo es los cambios en cuanto al liderazgo. Hoy los requisitos para el líder son distintos. El líder ya tiene que aprender a confiar muchísimo más en el personal, en no hacer controles tan rigurosos, sino trabajar para que su personal sea más autónomo, le dé libertad de acción. Por otro lado está la tecnología también, Oscar. Creo que las empresas debemos seguir invirtiendo en tecnología para apoyar los procesos que son rutinarios y comenzar a trabajar mucho más en el análisis y todo lo que puede agregar valor a la organización. Y por otro lado, temas de colaboración. Hoy los espacios colaborativos también juegan un rol importantísimo y tenemos que incentivar eso dentro de los ambientes de trabajo, la colaboración, el apoyo mutuo, el servicio, el estar atento al otro, la resiliencia, Oscar. Hoy hablamos de desarrollo de habilidades blandas, hablamos de temas que de repente antes no eran tan importantes, salud, ¿no? Salud mental, inteligencia emocional, son cosas que se vienen para quedarse. Has mencionado inteligencia emocional, Sí. y personalmente me gusta leer varios libros del autor de Goleman, pero me gustaría que explique cuál es el concepto de inteligencia emocional y por qué es tan importante. Bueno, justamente hace muy poquitito me invitaron a hablar sobre este tema. A mí en lo personal también, Oscar, me apasiona. Así como hablamos, ¿no?, de la inteligencia en todos los aspectos, cuando hablamos de la inteligencia emocional nos referimos a ese control que toda persona tiene sobre sus emociones, y no solamente el control, sino el conocimiento, ¿no? Y la inteligencia parte de 4 aspectos básicos, la emocional. Uno, el que la persona se conozca a sí misma, ¿no? Sepa cuáles son sus habilidades, su fortaleza, aprenda a reconocer qué es lo que despierta sus emociones y cómo actúa frente a determinadas situaciones. Pero por otro lado está la interacción con el otro, que esos son los 2 aspectos importantísimos. La empatía, el poder situarse en el lugar de la otra persona, y no solamente situarse, sino por un momento hasta incluso dejar de pensar en lo que uno piensa y realmente pensar desde el otro lugar, ¿no es verdad? Entender al otro en profundidad. Y el cuarto punto, Oscar, tiene que ver con esto que te mencionaba del ser colaborador, de ser una persona servicial, atento al otro, que es capaz de brindar su tiempo por la otra persona, que le preocupa el bienestar del colega de trabajo, etcétera. Aquí estamos, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a estos 2 aspectos. Por un lado, mi relación
conmigo misma y por otro lado la relación que tengo con el otro. Hoy las personas también que han desarrollado más la inteligencia emocional están viviendo diferente la pandemia, Óscar, porque pueden entender las situaciones y manejarla de mejor manera que aquellos que todavía no la han desarrollado, que no le prestan atención a lo que verdaderamente es importante. Qué bueno. Aldana, te agradezco muchísimo, nos has dado una visión muy interesante desde una perspectiva distinta, tanto de cómo enriquecer la gestión empresarial y cómo enfrentar tantos problemas que vivimos hoy, agravados por la pandemia obviamente, y tantos retos y desafíos que tenemos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Gracias. Realmente agradezco la perspectiva que nos ha dado Aldana Fernández de Córdoba sobre la gestión de recursos humanos, especialmente en estos tiempos de pandemia. Me quedo con una frase que me gustó mucho, es que es rentable invertir en la gente. Siempre he creído que el activo más valioso que tiene no solo una empresa, sino también una sociedad y una nación, es el capital y el talento humano. Y obviamente estamos en tiempos con grandes desafíos, con grandes retos, con grandes dificultades, y hay que trabajar e invertir en modernizar la gestión empresarial, y desde ese aspecto todo el apoyo que podamos recibir desde la psicología organizacional para mejorar el clima laboral y darle mejores condiciones de desempeño a los trabajadores, a los ejecutivos, con estas nuevas formas de interacción, de interrelacionamientos, de trabajo en equipos a distancia. Parecía antes un contrasentido, hoy es una realidad y se ha acelerado con la pandemia. Va a ser siempre muy útil y una solución no solo necesaria, sino además que se traduzca en resultados positivos para los negocios, las empresas y las sociedades. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales De Frente con Óscar Ortiz. Gracias. Concluimos un nuevo episodio del espacio digital De Frente con Óscar Ortiz. Conversamos con Henry Oporto, quien nos compartió los resultados de una muy interesante investigación que realizó la Fundación Milenio sobre el capital corrosivo en Bolivia y también los retos de la buena gobernanza. También hablamos con Rafael Nieto, un columnista, un protagonista del debate público colombiano, quien nos dio su visión sobre estos conflictos que lamentablemente han degenerado en violencia, en saqueo en ese hermano país, y que obviamente han sorprendido no solo a Colombia, sino a Sudamérica, y han generado preocupación sobre la estabilidad democrática colombiana. También hablamos con Aldana Fernández de Córdoba, una psicóloga organizacional especialista en la gestión de recursos humanos, quien nos compartió todos los resultados del índice que elabora The Great Place to Work sobre la calidad del clima laboral en las empresas más grandes, más importantes de Bolivia, y también nos explicó la importancia que tiene invertir en el capital humano y cómo esto se traduce en mejores resultados en la gestión de los negocios. Les agradezco, como siempre, por seguirnos mediante sus redes sociales, y también les pido que no nos dejen de presentar sus sugerencias y comentarios para seguir mejorando y enriqueciendo el contenido de este espacio digital. Muchas gracias.